Nosotros somos alumnos del Marcelino Champagnat y hoy vamos a aplicar funciones exponenciales en la vida cotidiana. Para hablar de las funciones exponenciales, primero vamos a empezar definiéndolas y dando algunas características de ellas. Entonces, una función exponencial es una función que se representa con la ecuación f de x igual a a elevado a la x, en la cual la variable independiente, es decir, x, es un exponente. Algunas de las características generales de esta función son que su dominio son todos los números reales, su recorrido es de 0 a infinito, y si a es mayor a 0, la función es creciente, y si 0 es menor a o menor a 1, la función es decreciente. Las funciones exponenciales son muy importantes en el mundo de las funciones, ya que gracias a estas se pueden representar un montón de fenómenos reales de la vida cotidiana. Por ejemplo, podemos representar la población de una sociedad, la inflación, las tasas de los bancos, etc. Entonces, en base a la función exponencial, vamos a dar algunos ejemplos de esta en la vida cotidiana. Como por ejemplo en una muestra de orina, donde inicialmente había 150 bacterias y se fueron triplicando a medida que pasaban los días. Entonces, en base a esto surgen ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cuántas bacterias habrá luego de 2 días? Y si ahora tenemos 4050 bacterias, ¿cuántos días pasaron desde que se inició la muestra? ¿Y cuántas bacterias habrá luego de 4 días? Bueno, en base a esto, primero para empezar a sacar la función exponencial que va a representar lo que vendría siendo las bacterias, su crecimiento y el tiempo, vamos a realizar una tabla de valores. Entonces, en base a la tabla de valores, vamos a poner la x, que equivale a los días, y por otra parte vamos a poner las bacterias. Ahora vamos a realizar la tabla. Y lo que vamos a proceder a hacer es decir que en 0 días va a haber 150 bacterias. En un día va a haber 150 bacterias por 3. Esto se debe a que, como dije anteriormente, cada día surgen 3 bacterias nuevas. Entonces, en 2 días va a haber 150 bacterias por 3 por 3. En 3 días, 150 por 3 por 3. Por 3, y en 4 días 150 por 3 por 3 por 3 y por 3. En base a esto, lo que podemos deducir es que f de x es igual a 150 por 3 a la x, debido a que el exponente es lo que va variando, por lo que el exponente es el tiempo. El 3 son las bacterias que surgen. Y el 150 las bacterias iniciales. Ahora, en base a esto, vamos a responder las preguntas que teníamos. Para poder tener las respuestas de estas preguntas, vamos a realizar una tabla que además nos va a ayudar también a hacer el gráfico. Esta tabla es x y f de x igual a estos 150 por 3 elevado a la x. Entonces ahora vamos a comenzar. Esta x hace referencia a los días que van pasando. Entonces, si nosotros pasan 0 días, nosotros vamos a tener 150 por 3 elevado a la 0, nos va a quedar 150. En un día, 150 por 3 nos va a quedar 450. En 2 días nos va a quedar 1350. En 3 días nos van a quedar 4050. Y en 4 días nos van a quedar 12.150 bacterias. En base a esto vamos a comenzar a responder las preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta: ¿cuántas bacterias habrá luego de 2 días? Entonces ya sabemos que luego de 2 días va a haber 1.350 bacterias. La otra pregunta que dice que si ahora tenemos 4.050 bacterias, ¿cuántos días pasaron desde que se inició la muestra? Entonces ahora sabemos que si tenemos 4.050 bacterias, pasaron 3 días desde que se inició la muestra. Y finalmente, ¿cuántas bacterias habrá luego de 4 días? Bueno,
Entonces sabemos que luego de 4 días va a haber 12.150 bacterias. De esta forma respondemos las 3 preguntas, la 1, la 2 y la 3. Ahora, en base a esto, realizamos un gráfico, de manera que el gráfico nos va a quedar algo así. En esto vemos cómo crece exponencialmente la cantidad de bacterias según los días que van pasando. Bueno, en base a esto, ahora vamos a realizar una comparación. Es decir, ¿qué pasaría si nosotros comparamos esta muestra de orina con otra? Con otra muestra de orina que, por ejemplo, la otra especie de bacteria se duplicara cada día y cuya población inicial es de 1000 bacterias. Entonces, en base a esto, vamos a ver cuál de las dos muestras va a ser más numerosa después de los 3 días, y también vamos a demostrar en qué instante de tiempo los cultivos van a tener aproximadamente la misma población. Bueno, en base a esto vamos a realizar este mismo cuadrito, pero esta vez con los valores de la segunda población de bacterias. Bueno, entonces, en base al problema anterior, ahora vamos a realizar el siguiente planteamiento. Vamos a decir que f de x es igual a 1000 por 2 elevado a la x. Esto se debe a que 1000 representa la población inicial de las bacterias, el por 2 representa que cada día se van duplicando y la x es el tiempo, es decir, los días, debido a que va variando. Entonces ahora comenzamos a hacer la tablita, la cual además nos va a ayudar a graficar. La tablita, tenemos la x y después tenemos f de x igual a 1000 por 2 elevado a la x. Entonces ahora vamos a comenzar. En el día 0 vamos a tener 1000 bacterias. En el día 1, 2000 bacterias. En el día 2, 4000 bacterias. En el día 3 vamos a tener 8000 bacterias. Y en el día 4, 16000 bacterias. Ahora, en base a esto, vamos a resolver las preguntas que estaban planteadas. Es decir, ¿cuál de las dos muestras será más numerosa luego de 3 días? Bueno, como podemos deducir, luego de 3 días, esta llegó a una población de 8000 bacterias. En cuanto a la otra, en 3 días llegó a una población de 4050 bacterias. Entonces podemos deducir que esta es la que está creciendo más rápido. Y la otra pregunta es: ¿en qué instante de tiempo los cultivos tendrán aproximadamente la misma población? Bueno, en base a esto es difícil estimar, pero por ejemplo podemos decir que en el primer problema, en el día 3 llegaron a 4050 bacterias, mientras que acá en el día 2 llegaron a 4000 bacterias. Es decir que, como explicamos anteriormente, esta función crece exponencialmente mucho más rápido que la anterior. Y en base a esto también podemos graficar, y nuestro gráfico queda de esta forma. Entonces, en base a esto, con los dos cuadritos planteados, vamos a realizar lo que vendrían siendo el gráfico, que ya lo tengo realizado para ahorrar un poco de tiempo. Pero lo que es importante es que el 0 en x lo pusimos en 150 en y, entonces hicimos el puntito ahí. Después sigue el 1 con el 450, que queda en esta altura. El 2 con el 1350 queda en esta altura, el 3 con el 4050 queda en esta altura, y finalmente el 4 con el 12.150 que queda a esta altura aproximadamente. Entonces esto demuestra la función exponencial, cómo crece exponencialmente. Por otra parte, acá tenemos el problema 2 y realizamos el mismo razonamiento para poder graficar. Entonces empezamos el 0 en el 1000, después el 1 en el 2000, así, después el 2 en el 4000, acá justamente, el 3 en el 8000 y finalmente el 4 en el 16000. Lo tenemos justo así. Y nuevamente demuestra cómo crece exponencialmente. Cabe recordar que el eje Y demuestra el crecimiento de bacterias y el eje X el tiempo, y que en este caso sería días. Y bueno, con esto finaliza. Bueno, en el siguiente ejemplo vamos a ver cómo los isocas, que son un insecto, comen el sorgo a medida que pasan las semanas, y lo vamos a expresar exponencialmente.
y vamos a plantear diferentes preguntas, como por ejemplo, ¿cuál va a ser la cantidad afectada inicialmente de hectáreas? ¿Cuántas hectáreas se verán afectadas a las 3 semanas? ¿Y cuántas hectáreas se ven afectadas a las 5 semanas? Y además vamos a graficar. Bueno, como en el ejemplo anterior, vamos a realizar un cuadro el cual nos va a servir para responder las preguntas planteadas y finalmente para poder graficar. Bueno, en este cuadro vamos a plantear por un lado la X, que la X va a ser el tiempo, en este caso van a ser semanas. Y por otro lado tenemos la función que van a ser la cantidad de hectáreas afectadas, la cual la función está afectada por la X, recordemos que es el tiempo. Bueno, en las semanas, en la primera semana, cuando no pasó nada de tiempo, o sea, en la semana 0 se podría decir, vamos a tener 5.000 hectáreas afectadas. Este resultado no hace falta calcularlo ya que lo tenemos directamente en la función. En la primera semana vamos a tener 7.000 hectáreas afectadas. Esto lo calculamos básicamente calculando la función y reemplazando la X por la cantidad de semanas. A la segunda semana vamos a tener 9.800 hectáreas afectadas. A la tercera vamos a tener 13.720. A la cuarta 19.208 hectáreas. Y en la quinta 26.591 hectáreas, 2 afectadas. Bueno, ya teniendo el cuadrito, vamos a poder responder las preguntas. La primera pregunta era, ¿cuál va a ser la cantidad afectada inicialmente? Que bueno, esta la podríamos haber sacado sin hacer el cuadrito ya que aparece en la función. Pero si alguna vez alguien les da una función y ustedes no saben, tienen que poner X, tienen que evaluar la función en 0 y les va a dar la cantidad inicial. La segunda pregunta es, ¿cuántas hectáreas se verán afectadas a las 4 semanas? En este cuadrito nos dice que a las 4 semanas vamos a tener afectadas 19.208 hectáreas. Y por último, si actualmente tenemos 26.591 hectáreas, 2 hectáreas afectadas, ¿cuántas semanas pasaron? Y acá podemos ver que pasaron 5 semanas. Esta es la pregunta 3. Este cuadrito, la verdad que es muy útil para ver e irse guiando con los valores directamente, sin tener que realizar cuentas muy complejas. Y además nos sirve para graficar, que es el siguiente paso. Bueno, el resultado del gráfico nos quedaría algo así. ¿Y cómo realizamos esto? Bueno, como dijimos antes, el cuadrito nos va a ser muy útil para el gráfico. Y básicamente lo que hay que hacer es unir los puntos en X y en este caso en Y. X van a ser, el eje X va a ser el tiempo, que en este caso son las semanas, como dijimos antes, y la Y van a ser las hectáreas afectadas. Y vamos a tener que unir básicamente los puntos. Por ejemplo, cuando X valga 0, Y va a valer 5.000. Cuando X valga 1, Y va a valer 7.000. Cuando X valga 2, Y va a valer 9.800. Cuando X valga 3, Y va a valer 13.720. Cuando X valga 4, Y va a valer 19.208. Y cuando X valga 5, Y va a valer 26.891. Como acá se pueden ver, acá están los puntos y finalmente vamos a tener que unir los puntos con una curva. Y se puede ver cómo de una semana a otra, a medida que pasan las semanas, las hectáreas afectadas crecen exponencialmente, es decir, crecen en una cantidad exagerada. Y bueno, eso ha sido todo este ejemplo. Bueno, para finalizar, decimos que en resumen, la función exponencial es un concepto poderoso que captura el crecimiento y el decaimiento acelerado en una variedad de contextos.
Su versatilidad y aplicaciones en el mundo real hacen que sea una herramienta indispensable para analizar y predecir una amplia gama de fenómenos de diversas disciplinas. Muchas gracias por ver este video y esto es todo.